Bien, chicos, ante todo, muy buenas tardes ya, ¿no? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, correspondiente a la semana. Ya, hacer una anotación por ahí, su Cordy les está mandando un comunicado, así que traten de tomar en cuenta las sugerencias o los puntos ahí tratados, por favor, para que puedan aprovechar al máximo siempre las participaciones por parte de la institución. Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes, Marjorie, Esteban. Espero que estén teniendo un buen día cada uno de ustedes. Y bueno, pues estén con la predisposición de poder aprender algo más con respecto al curso de geografía. Antes de iniciar con este tema, vamos a recordar un poquito lo que habíamos desarrollado en la clase pasada. Por ejemplo, en la clase anterior habíamos hecho el tema de geodinámica interna, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando hablábamos de geodinámica interna, hablábamos de factores de activación, ¿verdad? Habíamos hablado de factores de activación. ¿Y cuáles son esos factores de activación? ¿Quién activaba a la geodinámica interna? ¿Recuerdan ustedes? ¿Quiénes eran los que se encargaban de la activación de la geodinámica interna? ¿Recuerdan? La semana pasada, la clase anterior, ¿ah? ¿Cuáles eran esos factores? A ver. Ya. La corriente de convección genera el movimiento de las placas tectónicas. Ahora, pero ¿cómo surge el movimiento de las corrientes de convección? ¿Cómo surge el movimiento de las corrientes de convección? La corriente de convección surge gracias al calor interno, ¿verdad? Uno de nuestros primeros factores. Claro, calor interno. Muy bien, Fabricio. Lo cual generaba dos ambientes de densidades distintas. Ahora, ¿pero por qué el cuerpo de mayor densidad descendía? ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo de mayor densidad descendía? ¿Por qué no se quedaba en la parte alta, la de menor densidad? ¿Por qué surgía eso? Porque estaba interactuando una fuerza que genera la atracción de los cuerpos hacia el núcleo de la Tierra, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa fuerza que atrae a los cuerpos hacia el núcleo de la Tierra? Muy bien, la fuerza de gravedad. Entonces recuerda eso. Los factores de activación de la geodinámica interna, tanto es el calor interno como la fuerza de gravedad. Bien. Ahora, la geodinámica interna también tenía otras denominaciones que habíamos estudiado en la clase anterior. Ya, otras denominaciones que vamos a recordar en esta oportunidad. A ver, ¿cuáles eran las otras denominaciones? Bueno, pues era también conocida como la geodinámica endógena, ¿verdad? También es conocida como la geodinámica de fuerzas internas, ¿ya? O fuerzas internas, vamos a poner acá, fuerzas internas. O también conocida como fuerzas endógenas. O también algunos se consideran como fuerzas geológicas. Uy, ¿qué pasó? Listo, ahí está. Endógenas, fuerzas internas, fuerzas geológicas. ¿Ya? Son las denominaciones que va a recibir justamente la geodinámica interna. Ahora, pero esta geodinámica interna también presenta procesos. ¿Cuáles serán esos procesos? ¿Cuáles son esos procesos? Muy bien, Stephanie. Ya, muy bien por ahí. ¿Nadie más creo? A ver, chicos, recuerden los procesos, ¿eh? Ahora vamos a dibujar por acá. Recordemos que los procesos son dos. A ver. Vamos a estar acá un poquito. Esto de acá lo descendemos un poquito más.
Uy. Ahí está. Los procesos serán dos tipos. Lo puedo llamar, por ejemplo, tectonismo, o también le puedo llamar simplemente diastrofismo. Bien, tectonismo, diastrofismo. Y también tenemos el llamado vulcanismo, o también llamado magmatismo. ¿Listo? Son los dos tipos de geodinámica interna. Eso tienes que recordarlo. Son dos tipos de geodinámica interna. El tipo diastrofismo y el tipo volcánico. Son los dos tipos de procesos. Acá te lo voy a colocar mejor para que lo recuerdes. Vamos acá un ratito, vamos a colocar primero esto. Ahí está. Y colocamos esto de acá. Procesos. Procesos de la geodinámica interna. Ahora bien, dentro del diastrofismo teníamos la formación de montañas. Bien, teníamos la formación de continentes. Por eso que el diastrofismo se vuelve a dividir en dos tipos. ¿Ya? ¿Cuáles son esos dos tipos de diastrofismo? ¿Cuáles son esos dos tipos de diastrofismo? Muy bien. Los dos tipos de diastrofismo vendrían a ser simplemente la llamada orogénesis y la llamada epirogénesis. Orogénesis y epirogénesis. Orogénesis y epirogénesis. Son los dos tipos de diastrofismos. Ahora, entiendan, en el caso de la llamada orogénesis, hablábamos de movimientos netamente horizontales. Bien, esfuerzos horizontales. En la llamada epirogénesis, hablamos de esfuerzos verticales y movimientos también en el mismo sentido, verticales. En el caso del vulcanismo, también existían dos tipos de vulcanismos. Ya lo habíamos aclarado en la clase anterior. ¿Cuáles son los dos tipos de vulcanismos? Muy bien. El tipo de vulcanismo son dos tipos, acá lo mencionamos. Podemos considerar al vulcanismo intrusivo, muy bien, o también llamado plutónico, y al vulcanismo extrusivo, o también llamado volcánico, ¿no? Como lo habíamos expresado en la clase pasada. Listo. Ahí está. Geodinámica, y miren, vulcanismo intrusivo, material magmático al interior de la corteza, el extrusivo, material magmático en la superficie que se enfría y forma estructuras. Nada más. Claro, se da dentro de la corteza y esto fuera de la corteza. Bien, en el caso del territorio peruano, la geodinámica interna estaba dada por la interacción de placas tectónicas. ¿De qué placas tectónicas estamos hablando? ¿De qué placas tectónicas? Ya, una oceánica y una continental. ¿Cómo se llamaba nuestra placa tectónica oceánica? ¿Tienes que saber ello? Muy bien. Necesariamente recordarla. Puedo escribirle Nazca con S o con Z, es aceptada con las dos formas escritas, ¿ya? Así que no hay problema. Y bueno, nuestra otra placa, que vendría a ser la continental, como muy bien ustedes lo dicen. En este caso, estamos hablando de qué placa? La sudamericana. Por si acaso, que estemos en el Océano Pacífico o que seamos parte del Océano Pacífico no implica que estemos con la placa del Pacífico. Estamos muy lejos de la placa del Pacífico. ¿Ya? Estamos muy lejos. Entonces son ellas dos las que interactúan y generan todo este proceso de diastrofismo y vulcanismo, la interacción de ellas dos. Perfecto. Ahora vamos al tema que nos corresponde en esta oportunidad. Como te dije, vamos a hablar acerca de la geodinámica externa.
El plegamiento es parte del diastrofismo, del tipo orogénico. A ver, ¿dónde está la pizarrita? A ver. En el caso de acá de la llamada orogénesis, vamos a borrar esto. Voy a poner unas flechitas un poquito más delgadas. A ver, te explico. La orogénesis se puede dividir en dos tipos. Eso tienes que tenerlo en cuenta. La orogénesis es la única que se divide en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? Ya la habíamos visto la clase pasada y es el llamado plegamiento. ¿Y qué era el plegamiento? La ondulación de la superficie. Ahí está. Plegamiento y el llamado fallamiento. ¿Y qué era el fallamiento? Era la ruptura de la superficie. Perfecto. Entonces, eso es lo que yo tengo que recordar y evitar confundirme. ¿Ya? Son los dos tipos. Vamos a poner acá. Uy, no quiere. Pero bueno, recuerda eso. Ahí está y ahí está. Ese otro lo omitimos ya que no se quiere borrar. Listo. Ahí está. ¿Ya? Cuidadito. Claro, el plegamiento es la ondulación de la superficie. ¿Ya? Vamos a poner por acá. Plegamiento es la ondulación. Y el fallamiento es la ruptura que habíamos considerado la vez pasada. ¿Bien? Bien, ahí están. Vamos a la geodinámica ahora sí externa. Y en la geodinámica externa tenemos en este caso también objetivos. Ya habíamos indicado eso hace un instante. Bien, que nuestro punto central en esta oportunidad es la geodinámica externa, donde existen objetivos también. A ver, objetivos del tema en esta oportunidad será identificar los factores que generan las fuerzas externas, al igual como hemos identificado los factores de la geodinámica interna. Y también otro de los objetivos es conocer los cambios, en este caso que va a ocurrir en la superficie por la interacción de dichos esfuerzos, ¿ya? Vamos a lograr eso el día de hoy. Y bueno, acá les presento el contenido temático que está en base al ciclo en el cual ustedes se encuentran, que sería el ciclo anual San Marcos, y los puntos que vamos a tratar en esta oportunidad. Introducción, geodinámica externa, la definición, los factores que intervienen, la meteorización y la llamada erosión. En introducción, vamos a iniciar con esta imagen, ya que está en sus diapositivas. Esta imagen, una de las dudas es, ¿qué lugar particular es? ¿Ya? Quizá para nosotros ya sea conocida, ya hemos escuchado de ella, ya es notoria. Bueno, pues este lugar es simplemente la montaña de los 7 colores, o también conocida como la montaña arcoíris. Dicha denominación recibe, puesto que tiene esta particularidad de colores, ¿no? Esto se encuentra ubicado, acá también lo dice, en la zona de Cusco. Lo encontramos ubicado ahí exactamente. En la zona de Cusco, para ser precisos, en la cordillera de Vilcanota, aproximadamente a 5.200 metros sobre el nivel del mar. Esto queda en la zona de Cusco. Para ser precisos, el distrito de Pitumarca. Otro de los puntos que siempre nos preguntamos, y es ¿por qué tiene dicha tonalidad? ¿No? ¿Por qué esa gama de colores? ¿Qué es lo que está generando esa gama de colores? Bueno, pues tiene que ver mucho con la composición química y cómo esta composición química está interactuando con los agentes atmosféricos, dando dicha tonalidad o forma de arco iris, ¿ya? En este caso es causa de la oxidación a la cual han sido sometidos los minerales.
originado por el proceso de humedad de la zona también. Bueno, en realidad cuando habla de humedad está hablando de la lluvia. Claro, está hablando de las lluvias que existen en ese ambiente, que es normal, pues como es región andina, va a estar presente las lluvias. Ahora sí, geodinámica externa. Geodinámica externa. Para hablar de la activación de la geodinámica externa, primero es necesario hablar de las características de la misma. Ya vamos a considerar las características. Por ejemplo, vamos a considerar que la geodinámica externa también tiene otras denominaciones. ¿Y cuáles son sus otras denominaciones? Es que también es conocida como fuerzas exógenas. ¿Ya? También conocida como fuerzas exógenas. Son fuerzas que modelan o desgastan la superficie generando modificaciones. Acá está el otro nombre. Fuerzas modeladoras. En el caso de la geodinámica interna que habíamos visto la vez pasada, otra de las denominaciones es que es fuerzas constructoras. ¿Bien? Esa es su otra denominación, fuerzas constructoras. Porque de ello justamente esta se encarga, de construir la superficie, de elevar la superficie. Entonces, ahí está. El término, por si acaso, de fuerzas geológicas es general, tanto para la geodinámica interna como para la geodinámica externa. Ahí está. Entonces, las fuerzas son las que se encargan de modelar la superficie, desgastarla, exactamente, pero eso se da gracias a la activación de factores. ¿Y quiénes son estos factores de activación? Es ella, pues, la radiación solar. ¿Qué vendría a ser la radiación solar? La energía que emite el sol hacia tanto las zonas marítimas como las zonas continentales. La energía es la misma, pero claro, actúa de maneras distintas tal vez. ¿Qué va a hacer la energía? Generar la evaporización de las masas acuíferas, por ejemplo, del mar y de los lagos o lagunas de la zona continental. Al evaporarse, forman nubes. Las nubes se desplazan y generan las precipitaciones. Precipitaciones que pueden ser sólidas o líquidas, dando paso al proceso de meteorización o erosión, dependiendo de la intensidad como esto se manifiesta. ¿Y quién más interactúa acá? La fuerza de gravedad, haciendo que esas pequeñas estructuras que se están rompiendo en las zonas altas, que se están fracturando en las zonas altas, o desintegrando en las zonas altas, sean deslizados a favor de la fuerza de gravedad. Puede caer solamente por acción de la gravedad o también pueden ser desplazadas por los agentes, como el viento, la lluvia, los ríos, pero siempre a favor de la fuerza de gravedad. Entonces, analizando hasta este momento, díganme ustedes qué factor de activación encuentran en común entre la geodinámica interna y la geodinámica externa. ¿Cuál es el factor en común? Muy bien, es la fuerza de gravedad. Ese es el factor en común. Acá en la parte inferior se les ha puesto una pequeña reseña de cómo interactúan cada uno de estos factores. ¿Ya? No hay nada fuera de lo normal. Vamos a borrar esto. Y bueno, toma en cuenta. Recuerda que cuando hablábamos de fuerzas internas, hablábamos de procesos. Bueno, pues dentro de la geodinámica externa, nuevamente vamos a hablar de procesos, pero la diferencia es que ahora hablamos de meteorización y erosión. Ahora, en la primera parte encontramos la degradación o también llamada denudación, que viene a ser tanto la interacción de la meteorización y erosión a la par. Ya, de eso quiero que tengas en cuenta. Erosión y meteorización interactuando los dos a la par.
Si ves la imagen, quizás no nos ayuda mucho, no nos ayuda mucho a comprender lo que está pasando. Para eso vamos a entrar a la siguiente diapositiva. Acá. Es lo mismo, por si acaso, procesos, meteorización, erosión. Procesos igual, vamos a hablar de la meteorización y erosión, solamente que acá le vamos a dar un poquito de movimiento. A ver, recuerda que el sol está interactuando acá. Vamos a dibujar el solcito entonces. A ver, por acá. Ahí está el solcito. Vamos a dibujar a la energía solar emitida. Por acá la energía solar llega, por acá también, por acá y por acá. La energía solar está llegando a todos esos espacios con la misma intensidad. ¿Listo? El sol emite la misma energía a todos los espacios. Ahora, en esta zona alta, y sobre todo en esta zona de roca, la energía solar va a comenzar a dilatarlo, contraerlo, todo eso, que va a generar que finalmente esta se fracture. Y esta, gracias a la fuerza de gravedad, va a caer. Ahí actúa la fuerza de gravedad y cae. ¿Bien? Hasta ahí, el sol interactuando, la fuerza de gravedad interactuando y desplazándola, haciéndola caer solamente a ese nivel, ¿listo? Muy cerca al lugar de origen, muy cerca. A este proceso se le conoce como meteorización. ¿Por qué? Porque el fragmento no ha salido de su lugar de origen. Sigue manteniéndose en ese lugar de origen. Eso es la meteorización. Bien, ahora, dijimos que la energía solar se emite de la misma manera en todos los ambientes. Bueno, pues llega la energía solar a esta masa acuífera y ¿qué va a pasar? Se evapora, formando nubes que finalmente generan la lluvia. Cuando esta roquita esté en contacto con la lluvia y la lluvia forme pequeños riachuelos, la roquita será desplazada. A este proceso inicial se le conoce como arranque. Bien, el arranque puede coger a los sedimentos que han sido consecuencia de la meteorización o puede también romper, en este caso la erosión, romper esta zona de rocosa, lo puede romper. O sea, ¿la lluvia puede romper por ahí, profesora? Sí, la lluvia lo puede romper. Y finalmente lo transporta, o sea, lo mueve de su lugar de origen, transporte, y lo deja en un lugar distinto. Cuando esta masa acuífera es recargada con muchos sedimentos, muchos sedimentos, puede cambiar de tonalidad y perderse dicha masa acuífera. A ese proceso le llamamos sedimentación. El lugar donde se dejan los sedimentos vendría a ser la sedimentación. Profesora, ya entonces se ha vuelto duro este lugar, o sea, rocoso. No, todavía no. Para que se compacte todo eso, necesitamos presión. La presión va a comenzar a interactuar en ese ambiente y recién ahí se dará la compactación. De este último punto no vamos a hablar mucho, está como anexo en tu diapositiva, pero sí le vamos a dar bastante énfasis a esta primera parte y segunda parte. Profesora, ¿pero por qué la última parte no le damos tanto énfasis? Porque en el examen de admisión nos preguntan hasta sedimentación. Y si nos preguntan de compactación, nos preguntan de algo que yo creo que lo puedes manejar. A ver, si a mí me dicen que algo está compactado, ¿qué entiendo por compactación? ¿Qué entiendo? Claro, que algo ha sido presionado, ¿no? Que los sedimentos han sido juntados de manera muy abrupta, que están uno al lado de otro, que no hay ninguna separación entre esos sedimentos. Ya, eso viene a ser compactación. La unión o el acercamiento de los sedimentos. Por si acaso, chicos, esos pequeños fragmentos que vamos a encontrar nosotros, esos pequeños fragmentos, por ejemplo, que está acá, ¿ya? Esos pequeños fragmentos, como este de acá, se le conoce como sedimentos, ¿ya? Yo sé que hasta la clase anterior hablábamos mucho del término, bueno, la tierra, ¿no? El suelo,
ya la tierra transportada por los ríos, dejados por los ríos, ya. Ese es un término coloquial, ya, ese es un término con el cual nosotros entendemos, a grandes rasgos, qué quiere decir. Pero a partir de ahora, como ya estamos hablando de meteorización, ya estamos hablando de erosión, esas pequeñas estructuras, eso que lo llamábamos nosotros vulgarmente tierra, o de manera inapropiada tierra, en realidad le llamaremos sedimentos. ¿Listo? Le vamos a llamar sedimentos a partir de ahora. En la compactación, claro, va a comenzar a interactuar la fuerza de gravedad. Eso es verdad. La fuerza de gravedad comienza a interactuar. Bueno. Ya no hay... Ya borramos esto de acá, a ver. Listo. La meteorización se puede dar porque hay radiación solar. Ahorita te voy a explicar la meteorización en realidad, porque todavía no lo he explicado a ustedes. Solamente les da un concepto así a grandes rasgos. Ahora vamos a entrar ahora sí a hablar de la meteorización. A ver, vamos a ahora sí a definir qué cosa es la meteorización y cómo se origina. A ver, te había dicho que la roca se rompe y ese pequeño fragmento solamente cae por acción de la gravedad. Hasta ahí es meteorización. O sea, no tiene desplazamiento. En la meteorización no existe desplazamiento, ¿ya? Por eso se dice que es un proceso in situ. ¿Por qué? Porque la roca, ese pequeño fragmento, se ha quedado muy cerca a su roca generadora. Bien, se quedó muy cerca a la roca generadora. Por eso le llamamos in situ. ¿Ya? Ha quedado muy cerca de la roca generadora. Ahora, este proceso es gracias a la acción de los agentes atmosféricos. ¿Listo? Acá, ¿quiénes interactúan los agentes atmosféricos? Profesora, o sea, estamos hablando de temperatura, sí. Radiación solar, también. También estamos hablando, por ejemplo, de precipitaciones. Sí, pero solamente hablamos del agüita, en este caso la precipitación sólida o líquida, que va a actuar dentro de la roca, generando que se fracture. Pero no va a haber desplazamiento. Solamente esa pequeña porción o esa pequeña fase es la que nos va a interesar. Tan solo la fase donde la roca no se mueve, está en su mismo lugar de origen. Y como estamos hablando de que la roca tiene una interacción con los agentes atmosféricos, estamos hablando de un intemperismo. Ese término es conocido por ti, porque justamente lo utilizas quizás en tu vocabulario diario, ¿no? En algún momento tu mamá te ha dicho, ¿no? Seca la ropa a la intemperie, para que se seque rápido. Me está diciendo que lo cuelgue en una zona despejada, afuera en el patio tal vez, o tal vez en el techo, donde tenga contacto con el viento, con la radiación solar, y ello permita que se seque. A eso le llamamos intemperismo. Entonces, es válido dar dicha similitud entre la llamada meteorización y el término intemperismo. Lo tomamos como sinónimos. Y ahora, el intemperismo se clasifica en 3 tipos. Física, el tipo química y el tipo biológica. ¿Ya? Ahí están los 3 tipos. ¿Son diferentes? La máxima diferencia está entre estos 2. El otro, biológica, engloba en realidad a estos 2 de acá. Ahora te lo explico. A ver, en el caso de la meteorización, o también llamado intemperismo, que es un proceso in situ causado por los agentes atmosféricos, del tipo físico se caracteriza porque la roca se está fragmentando. Fragmentación o disgregación de la roca. Bien, fragmentación o disgregación de la roca. Esto es causado
simplemente porque la roca va a cambiar de tamaño. Es algo así como si yo usara en este momento este POSIT, ¿listo? Y comienzo a romper. Lo rompo cada vez más pequeño. Dime, si yo analizo este pequeño fragmento del POSIT y este otro fragmento del POSIT, ¿habrá un cambio en la composición de su estructura original? No hay ningún cambio. Por eso hablamos de un proceso físico, porque no está existiendo ningún cambio dentro de la composición, sino en la forma como sí se manifiesta. Antes todas estas pequeñas partes estuvieron unidas, formando un POSIT, y hoy en día son pequeños fragmentos. ¿Listo? Bueno, esa es la fragmentación o disgregación física. Entonces, acá se hace la aclaración, no altera la composición química, y suele suceder en lugares cálidos, fríos y secos. Por ejemplo, si hablamos de lugares cálidos, hablamos de lugares como en la costa, y si hablamos de lugares fríos, hablamos como en la zona altoandina, porque ahí es donde se da ese cambio notorio de temperatura entre el día y la noche. En el caso del proceso químico, ¿ya? Hablamos de una descomposición. Porque ahí sí estoy hablando de un cambio de los compuestos de dicha roca. Puede darse la oxidación, puede darse la hidratación y otros aspectos que lo vamos a ver el día de hoy. Mira, dos términos que me tratan de diferenciar dos procesos. Si me hablan de física, me están hablando de fragmentación. Si me hablan de química, me están hablando de descomposición. Toma en cuenta ello, ¿ya? Física, fragmentación, química, descomposición. En el caso de química, es notorio en zonas donde existe humedad y lluvia. Estamos haciendo referencia de que hacemos un aspecto en condiciones como de la región amazónica, porque la concentración de humedad es mayor, al igual que la producción de lluvia, ¿listo? También es mayor y eso altera las rocas. En el caso de biológica, es una combinación entre la física y la química. Es una combinación. Pero la diferencia está en que en la biológica, quien interactúa son los seres vivos. Y consideramos como seres vivos tanto a los animales y a las plantas. Nada más. Después, lo mismo sucede, físico y químico. Es lo mismo. Entonces, no hay mucho que decir en la parte biológica. Solamente aclarar que quien lo genera son los seres vivos. Bien, a ver, vamos a hablar entonces ahora sí del aspecto físico. ¿Qué tipo de meteorización física encontramos? Darío, ya, en ese caso, cuando ya hablamos de la interacción netamente del hombre, se conoce como meteorización antrópica. Ya no estaríamos hablando de una biológica. Porque si hablamos de biológica, quiere decir que nuestras acciones normales son las que generan la ruptura de la roca. Pero recordemos que cuando el hombre interactúa, puede interactuar con herramientas, y eso hace que se altere. Acá tenemos la meteorización física. A ver, ya habíamos dicho que es la fragmentación. Ahora, pero la roca se puede romper justamente por una variación de temperatura. Y esto es lo que nos está indicando este nombre. Termoclastía, o sea, termo viene de temperatura, clastía viene de clasto. ¿Y qué es un clasto, profesora? Es un fragmento de roca. Entonces, el fragmento, cuando me hablan de termoclastía, me están diciendo fragmentos de roca formados por la variación de temperatura. ¿Listo?
fragmentos de rocas causados por la variación de temperatura. Esto sucede sobre todo en zonas costeras y altandinas, es la mayor presencia de este proceso, donde existe sobre todo un cambio de temperatura, ¿ya? Un cambio de temperatura entre el día y la noche. En el día, esta superficie rocosa recibe demasiada radiación solar y eso contribuye a que durante el día esta superficie rocosa tenga la tendencia a dilatarse. Vamos a cambiarle de color. En el día, esta superficie rocosa, por tener acceso directamente a la radiación solar, se dilata. Y durante la noche pasa todo lo contrario. Durante la noche, esta superficie rocosa se contrae. Se contrae y se contrae. Ahí está. Día se dilata, noche se contrae. Día se dilata, noche se contrae. Tanto sucede ello, que se dilata, se contrae, que finalmente esta roca termina estresándose. Y dicho estrés lo manifiesta con fisuras. Comenzamos a notar fisuras. ¿Una vez? Fisuras. Notamos fisuras en la roca. Un tipo de termoclastía es justamente la exfoliación. ¿Y cuál es la exfoliación? Esta roca que se ha caído. Tiene forma de laja, ¿ya? Esa forma, esa manera de desprenderse, se le conoce como exfoliación. Profesora, ¿tengo que aprenderme ello? No. Con que te aprendas que termoclastía se da por un cambio de temperatura entre el día y la noche, que agrieta la roca, más que suficiente. Profesora, pero en una situación real, yo nunca noto que esta roca incremente su volumen durante el día y durante la noche se reduzca. Sí, porque ese cambio se da de manera microscópica. Nuestra vista no nos permite darnos cuenta de dicho cambio. Pero ¿dónde sí lo puedes notar tú? ¿Ya? O puedes darte cuenta que sí existe un cambio, es en esas zonas donde existen acantilados, donde se extraen rocas. Seguro que has escuchado de personas que queman a veces la roca para que puedan romperlo con mayor facilidad. Bueno, pues es porque están usando la termoclastía. Están usando este proceso para generar la ruptura de la roca. Cuando lo quemas, la roca se dilata y es más fácil poder generar su fracturamiento. Bien, seguimos acá. En el caso de la llamada meteorización física, ¿ya? Del tipo crioclastía o gelifracción, estamos hablando de la interacción de estas zonas frías. Por ejemplo, gracias a la termoclastía, ya habíamos generado un fracturamiento en la roca, en esa pequeña abertura. Esa pequeña abertura va a ser agregado precipitaciones, o sea, lluvia. La lluvia va a llegar, se va a precipitar, ¿listo? Se precipita y rellena esta concavidad. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué va a pasar en esa pequeña concavidad? El agüita que está en este ambiente donde las temperaturas están rodeando casi los 0 grados, esa agüita se va a congelar. ¿Y qué pasa cuando el agua se congela? ¿Qué pasa cuando el agua se congela? ¿Por qué tu mamá, cuando tú vas a hacer tu hielito o tu hielo en una bolsa, por qué tu mamá te dice que no aprietes mucho el nudo? Que le dejes un poco suelto la bolsa. Tu mamá ya conoce por la experiencia, claro. Tu mamá te dice eso porque sabe muy bien que si lo ajustas mucho el nudo a donde está el agua y no le dejas espacio al agua, cuando se congele, la bolsa va a terminar rota. Y por eso seguro que te ha pasado, ¿no? Has hecho tu hielo en bolsita y cuando le has puesto tu limonada, todo el agua ha terminado saliéndose de tu bolsita.
Bueno, pues es por ello. Claro, también los marcianos. El agua al congelarse tiene una tendencia de incrementar su volumen. Y eso es lo que pasa acá en la crioclastía. Al incrementar su volumen, el agua funciona como si fuera una cuña, generando presión en las paredes. Presiona las paredes, presiona las paredes, como una cuña. Y al final, ¿qué va a pasar con la roca? La roca se estresa y termina fracturándose. Ahí está, termina fracturándose. ¿Ya? Bueno, ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. A ver, estresarse, ¿ya? Hablar de roca estresada es que esos cambios constantes de dilatación, contracción, genera que se formen fisuras. Cuando la roca tiene fisuras, a eso se le llama la roca estresada. La roca ha sufrido estrés a esas fisuras. ¿Ya? Igual, cualquier fisura que incremente es mayor estrés sometida a la roca. La haloclastía es casi lo mismo que la gelifracción. La única diferencia, y acá su nombre lo está diciendo, halo viene de sales. Bueno, pues la sal es la que se encarga justamente de generar dicho fracturamiento, la famosa haloclastía. Bien, dicho fracturamiento de la roca. Ya no es el agua, sino es la sal. Ya no es el agua, es la sal la causante de todo ello. Y en el caso de oxidación, hablamos de la interacción del oxígeno con los minerales, generando esta coloración rojiza. En el caso de la coloración rojiza, en realidad, es porque existe en esta roca alta concentración de hierro. Por eso tiene interacción con el oxígeno y da esa tonalidad. En el caso de que la roca tenga alta concentración de cobre, da la tonalidad verdosa. Eso sucede en la zona del Huascarán. Ya seguro que has escuchado que el Huascarán ha perdido gran cobertura glaciar, casi el 20%, si no mal recuerdo, de su cobertura glaciar. Y en esa zona donde ha perdido cobertura glaciar, se han dado cuenta que hay una tonalidad verdosa y se han hecho estudios. Y se han dado con la sorpresa de que esa tonalidad verdosa quiere decir que tiene concentraciones de cobre. Pero en la actualidad no se puede extraer de ese lugar porque es considerado un área natural protegida, ¿ya? Un área de conservación justamente, ¿ya? Pero quiero que entiendas que la oxidación se puede dar por cualquier tipo de minerales, tener en claro eso. Vamos con el siguiente punto, la llamada carbonatación. ¿A qué hace referencia con la carbonatación, profesora? De que el dióxido de carbono va a interactuar con la roca y va a formar rocas carbonatadas. ¿Qué quiere decir una roca carbonatada? Por ejemplo, tengo una roca que tiene un compuesto A adherido al carbonato de calcio, a la cual le agregas dióxido de carbono. Y me da como consecuencia ese compuesto A más, ¿listo? O un puntito. Uy, no. Un puntito. Y sería el carbonato de calcio asociado, perdón, el calcio asociado al carbonato, ¿no? Así. O3. El hecho de que tenga este CaO3 ya te está indicando que es una roca carbonatada. Y así sucede con otros minerales, pero no hay necesidad de aprenderme todo ello, solamente hay una necesidad de recordar que en la metrización química existe un tipo
carbonatación, donde actúa el dióxido de carbono, más que suficiente. Más que suficiente. En la metrización química tenemos también la hidratación, el agua ingresa en la roca y ahora permite que la roca sea un poquito menos resistente, ¿no? Por eso que acá la persona lo puede destrozar la roca con su mano. Disolución, las aguas superficiales se encargan de diluir, ¿ya? Diluir todo este ambiente. Y en el caso de la llamada hidrólisis, es muy parecido a la hidratación, porque interactúa el agua, pero la diferencia es que acá el agua se convierte en hidróxido y en hidrógeno. Y el hidróxido es el que interactúa con los compuestos químicos de dichas rocas. Vuelvo a repetir, ¿es necesario que me aprenda todas las definiciones de cada una de ellas? No, no es necesario, ¿ya? Es necesario solamente que recuerde quiénes están dentro de la metrización química y en el caso sí de la oxidación, recordar que da tonalidades rojizas a rocas que contienen alta concentración de hierro. Chicos, esto que siempre tampoco le da mucha importancia a ello, pues no te habla de la metrización y listo, y ahí termina. No te explica mucho de la metrización física, química o biológica. Sí, ha sido pregunta de examen de admisión la meteorización física. ¿Ya? Meteorización física. La química no, hasta el momento no. Simplemente lo que te hablan de química es, por ejemplo, acerca de la oxidación. ¿Ya? Acerca de la oxidación. Eso sí recuerda. Por eso te digo, no recuerda los nombres. ¿Qué tipo de meteorizaciones químicas existen? Recuérdalo, porque te pueden preguntar. Pero de ahí a que te vayas a lo técnico, lo veo bastante difícil. Que se vayan a lo técnico. Ahora, dentro de la meteorización biológica existen dos tipos. La física, donde solamente lo que hacen las plantas o los animales es romper la roca y no alteran la composición. Y en la química, ahí sí existe una alteración de la roca. Y esta sí fue pregunta de examen de admisión, acerca de la meteorización biológica. Y te decían, las cianobacterias generan la ruptura de la roca. Eso sí es verdad, pues. Las llamadas cianobacterias, o en este caso los líquenes, los musgos, entre otros, se encargan de la destrucción de la roca mediante un proceso netamente químico. ¿Ya? Netamente químico. Si estamos hablando de la meteorización biológica, estamos hablando de cualquier especie en realidad, ¿no? Cuidado ahí, estamos hablando de cualquier especie. Bueno, en el caso de la meteorización biológica del tipo física, seguro que ustedes lo han visto en los parques, los árboles rompiendo las veredas. Y en el caso de la química, lo hemos notado en la región alpandina. De seguro que en algún momento hemos visto como pequeñas hojas pegadas en la roca. Bueno, pues esos hojitas que están pegadas en la roca están generando fracturamiento de la roca. Claro que no lo vamos a notar de manera inmediata. Porque vuelvo a repetir, nuestra vista no tiene esa capacidad para poder notar esos cambios. Lo vamos a notar años después. Ahora, te había indicado que aparte de la meteorización existe la erosión. Vamos a ver la erosión. La erosión viene a ser un proceso de degradación de la superficie asociado a la sedimentación. En la erosión, recordemos que se está desgastando la superficie, se está modelando la superficie. ¿Y quién está generando esa modelación? Son, en este caso, los ríos, las aguas subterráneas, los vientos glaciares y el mar. ¿Qué se está dando? Disgregación y o alteraciones de la metrización en las cuales
se inicia con este proceso que es de arranque y también se continúa con el transporte y posterior depositación. Esto de acá son fases, por si acaso, fases de la llamada erosión. Acá le doy bastante importancia a la fase de arranque. Estamos hablando de la ruptura, ¿ya? De la ruptura de la superficie o del hecho de sacar una pequeña fracción de esta superficie. A eso le llamamos arranque. O también en algunos casos le puedes llamar abrasión. Depende de la gente que esté interactuando. Y también el transporte viene a ser el desplazamiento de dichos materiales. Y por último tenemos la llamada sedimentación. Sedimentación o también llamado depósito de fragmentos transportados. Ahora sí, para hablar de este tipo de proceso, necesitamos recordar de que existen diferentes agentes. Por ejemplo, uno de estos agentes, acá esta imagen nos ayuda más, o se ha retrocedido. Uy, perdón, vamos a retroceder esto. Este tipo de proceso del río, miren, esto normalmente lo hacen los ríos, ahí está, por eso que lo regresé. Es uno de los agentes que también contribuye más, tal vez. A ver. Si repasa los conceptos, no hay nada por qué estar nervioso en un examen de admisión. Exacto, César. Bueno, el río tiene diferentes desplazamientos. Donde nace, tiene la tendencia de estar en una superficie bastante inclinada, por eso tiene mayor proceso de erosión, donde formamos cascadas, valles en nube. En la parte media se forman zonas de inundación, desborde de los ríos. Y en la parte final, o curso bajo también llamado, es donde encontramos el desplazamiento lento de los ríos y finalmente entregando las aguas hacia la zona del mar. ¿Ya? Entonces, nuestro primer agente es el río, a lo cual le vamos a llamar erosión del tipo fluvial. Y ahí vas a tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se habla de erosión fluvial, muchos lo confunden con erosión pluvial. Y claro, el pluvial es muy distinto, porque en el pluvial estamos hablando de la interacción, en este caso, de la lluvia. En cambio, en fluvial estamos hablando de la interacción de un río. ¿Ya? Interacción de un río. Bueno, sigamos. Y bueno, tenemos el proceso de degradación. ¿Qué quiere decir degradación? El desgaste. ¿Ya? Desgaste. Ahí está en primer lugar las cataratas por degradación. Tenemos también la formación de rápidos. Si has tenido la oportunidad de viajar a Lunahuaná, de seguro que has tenido la oportunidad de poder ver a personas realizando dicho deporte. ¿Hay necesidad de tener conocimiento de este deporte? En realidad no mucho, porque con las instrucciones que te da el guía, o el instructor también llamado, y si lo tienes presente en todo el recorrido, vas a pasar una buena tarde. Pero si no lo tienes presente en todo el recorrido, eso quizás juegue en tu contra, ¿no? Puedas terminar lastimado. Bueno. Otro tipo de geoformas que se da por, en este caso, degradación fluvial, es la formación de valles en V o valles en B. ¿Por qué le llamamos eso así? Porque mira, vamos a retroceder acá, un poquito más grueso. Mira. Tiene la forma justamente de una V. Por eso se le llama valles en B. Y aprovechados principalmente para el desarrollo de la agricultura.
Siguiente geoforma es el desplazamiento de los ríos. A eso se le conoce como meandros. También se da por degradación fluvial. Acción de desgaste tipo fluvial. La siguiente es la sedimentación, considerado como en el caso del valle, en este caso del río Camaná, ¿ya? Sí, el río tiene el mismo nombre que el valle, normalmente tienen el mismo nombre. Así que no es tan difícil en realidad recordar los nombres de los valles, solamente es cuestión de recordar los ríos y por ende también los valles. Esta forma que han resaltado acá, a eso se le llama cono deyectivo. Acá, terraza fluvial. La terraza fluvial, ahora vamos a acercarnos para que lo veas, es esta zona escalonada. Esto de acá es una terraza. Esto de acá también, esta otra zona escalonada, es otra terraza. Y así sucesivamente se pueden ir formando más terrazas. ¿De quién va a depender? Del río. Eso es por sedimentación. Estas zonas de acá, esto de acá que parece media luna, que son depósitos, son los famosos barrizales. ¿Ya? Esto se forma durante la época de invierno en la región amazónica. Y por último, los deltas. ¿Por qué los deltas? Porque se dejan sedimentos en estos lugares. Se deja sedimentos, se deja sedimentos. Eso sería entonces la formación de por tipo de depositación o sedimentación fluvial. Eólico quiere decir los vientos, ¿ya? Que están interactuando. Y hay tres tipos, acá vamos a poner, hay tres tipos de procesos. Una de ellas es la deflación. ¿Qué es la deflación? Los vientos llegan a esta roca y arrancan un pedazo de estructura. Pero como es tan grande ese pedazo de estructura que está siendo arrancado, estos caen al suelo y recién ahí son transportados. Pero no hay facilidad de transporte porque son fragmentos demasiado pesados muchas veces para el viento. En el caso de la corrosión, o también llamada abrasión, se dice que son, en este caso, los vientos, ya los vientos, interactuando con esta superficie, pero tomemos en cuenta que los vientos cargan pequeñas partículas de rocas, ya los tienen ahí suspendidos. Y bueno, como está suspendido, estas rocas, estos pequeños fragmentos junto con el viento van a tomar esa característica como si fuesen una lija y van a lijar toda esta superficie, lo van a limar. Eso sería la corrosión o abrasión. Y la atracción, en este caso sería la colisión netamente de los vientos, como dice acá, produciendo el desgaste, ¿no? La redondeza. Bueno, aunque acá la imagen no se nota mucho, pero podemos considerar esta zona de acá. Y bueno, formas de cómo transporta el viento. Suspensión, saltación. Raptación es cuando arras del suelo. Saltación, justamente su mismo nombre lo dice, ¿no? Están los fragmentos saltando cada cierta distancia, aunque te parezca redundante ello. Suspensión es cuando en el mismo viento hay pequeñas partículas siendo transportadas. Y eso seguro te ha pasado, bueno, no lo has visto, hablar de los famosos vientos paracas, si no somos del lugar no lo hemos notado, pero aquellos también que en algún momento hemos estado caminando por la calle seguro, y en eso hemos sentido un gran viento que llegaba hacia nosotros, y de repente te quedas sin poder abrir los ojos porque te habían entrado tierra a la vista. No, pues son sedimentos que han sido transportados por los vientos y lamentablemente tú tuviste el encuentro frontal donde te afectó. Pues. Ya, ese es un claro ejemplo de que el viento sí acarrea sedimentos. A partir de ahora, a esos fragmentos, a ese polvito, a estos fragmentos más grandes se les llama sedimentos. A partir de ahora vamos a usar ese término, ¿ya? Siguiente. En este caso tenemos por degradación eólica las formas fungiforme, fungi por la forma de hongo, ya forma, fungiforma, forma de hongo. Los arcos eólicos, sí, nombre completo, arco eólico,
arco formado por los vientos. La llamada reg es un desierto rocoso. ¿Listo? Desierto rocoso. Las figuras pétreas, ahí está, forma de animal. Y el conjunto de figuras pétreas le vamos a llamar bosque pétreo. O sea, todo el ambiente que tiene gran cantidad de figuras pétreas, a todo ese ambiente se le conocerá como bosque pétreo. Ahí está, reg. Los reg es un pequeño sector de los desiertos, se llama reg. Duna es este montículo, a esto se le llama duna, y las dunas suelen estar también en los desiertos. La duna se diferencia del médano porque ella está compuesta solamente de arena. Por eso durante el año las llamadas dunas cambian de posición. En cambio, los médanos en su interior tienen composición rocosa. Por ello, ellos nunca cambian de posición. Ellos tienen la misma posición siempre. Los loes son depósitos de suelo limo. Puede ser un desierto o la parte posterior final de un desierto, y es ahí donde se dan este tipo de depositación. Y a veces no, lo notamos nosotros como si todo esto fuera tierra. O a veces decimos, está cochina, profesora. ¿Por qué? Porque hay arena y tierra. Ah, bueno, ya sabes ya. Ese tipo de depósitos son los loes. Combinación a lo que llamamos nosotros vulgarmente tierra y la arena. Pero ya sabes que es sedimentación eólica. Tenemos ahora la marina. Acá en la marina también hay que tener cuidado. Tenemos el proceso conocido como abrasión. ¿Ya? Abrasión, que viene a ser pues la colisión de las olas del mar generando el retiro brusco de algún fragmento de roca. Por degradación tenemos los arcos. En este caso ya es un arco marino. Tenemos acantilados, como el de la Costa Verde. La diferencia es que en la Costa Verde, en la parte inferior, ya hay suelos, y acá no vemos nada. Otro ejemplo serían las cuevas. Otro ejemplo, los farallones. Es que antes era un arco. Esto de acá antes formaba un arco, pero simplemente esto se rompió y cayó y solamente quedó él. A eso le llamamos farallón. Y ahí tenemos algunas geoformas, y te es una referencia del Golfo, que es una dimensión media entre una bahía y una península. Y en el caso de la península, dice que tiene gran tamaño en la costa hacia el mar, y se denomina si tiene puntas si es que tiene dimensiones medias, ¿no? Los cabos y las puntas son más pequeños. Por depositación marina tenemos las playas, como en el caso de Punta Sal. Tenemos la formación de flechas. La característica de una flecha es que es paralela al borde continental. Eso es una flecha. En cambio, un tómbolo, mira, también está en el mar, une la zona continental con las zonas de playas. Eso se llama tómbolo. Y por último, los cordones litorales. Esta de acá es un cordón litoral. Y se diferencia de una flecha porque esta sí se une al otro extremo con el continente. En cambio, la flecha solamente un extremo está unida a ella. Kárstica, aguas subterráneas interactuando en rocas calcáreas, generando el proceso de disolución o disgregación. Acá tenemos la kárstica, formando cuevas, grutas o cavernas. Y tenemos los puentes naturales. A esta estructura, si te das cuenta, esto está unido al piso, pero esto de acá no, y está en lo alto. A eso se le llama puente natural. Y por último tenemos las dolinas.
Las dolinas son estas zonas cóncavas que se han formado desde el interior hacia la superficie. Si te das cuenta, este lugar ha sido una zona de agricultura y nunca se dieron cuenta que en su interior existían rocas calcáreas que podían generar la formación de dunas. Eso es lo que no se dieron cuenta. ¿Ya? En Estados Unidos suele suceder este tipo de problemas. La gente no se da cuenta hasta que su casa se cae. Sí, es poco probable. Bueno, aunque hoy en día con la tecnología ya tal vez se pueda haber reducido ese tipo de situación y se puede evitar alguna pérdida humana. Y por depositación tenemos las estalactitas, las que están en el techo, las estalagmitas, las que están en el suelo, y la unión de piso-suelo sería el llamado estalagnato. ¿Bien? Estalactita, estalagmita y estalagnato. El estalagnato también es llamado columna o también llamado pilar. Es su otro nombre. Y terminamos con glaciar, creo. Glaciar tenemos la formación de circos. Esto de acá se llama circo. ¿Y por qué le llamamos de esa manera? Porque está formando un círculo. Por eso se llaman circos. Se conocen como valles en U. Por esta forma. Valles en U. ¿Ya? Por la forma en U que tiene justamente. Y por último tenemos los fiordos, ¿no? Las zonas verticales que están justamente en este lugar, donde antiguamente estuvo un glaciar. Esas paredes verticales, se conocen como fiordo. Y sedimentación. Estas roquitas se le conoce como morrenas. Y las morrenas pueden ser laterales, en la parte media o en la parte final. Y esta otra zona, que lo ves como forma de joroba, son los drumlins. Los drumlins en su interior contienen sedimentos muy finos, como arcillas, sedimentos muy finos. Por eso tiene esta forma de lomo, ¿no? En este caso ha sido formado por los glaciares. Y es ahí donde obtuvo dicha forma de, como si fuera una joroba del suelo. Y bueno, acá está el anexo para ustedes, que está en también su BPT, y un pequeño resumen acerca de la geodinámica externa. Bien, chicos, vamos a resolver ahora sí la práctica. Para ello vamos a darnos 5 minutos. Sí, son muchas, pero van a darse cuenta que en base a nuestro territorio, la próxima semana que vamos a comenzar ya a hablar de relieve costero, se te va a hacer fácil recordarlas y no te vas a complicar. Sí. Ahorita porque es la primera vez tal vez que lo escucho. Después como constantemente vamos a ir mencionándolo, cada rato lo vamos a mencionar, se te va a quedar los nombres. Bien, chicos, vamos a comenzar con las primeras 5 preguntas. A ver, un ratito, vamos por acá para que el chat se quede. Ya creo, ahora sí. Bueno, dice, el conjunto de procesos físicos químicos provocan la desintegración progresiva de las rocas, se denomina, por ahí muy bien Darío, muy bien Marjorie, Stephanie, Valeria, Ángel. Ya, muy bien. Ojo, para poder hallar esta respuesta en particular, dice procesos físicos y químicos. Esto de acá ya me está dando la noción de qué tipo de evento.
Ahora, por eso vamos a volver un poquito más delgadas las líneas. Ahora, conjunto de procesos físicos y químicos que provocan la desintegración. Este otro término. Desintegración progresiva de las rocas se denomina. Muy bien. En este caso sería, a ver, perdón, ¿quién han puesto acá? Muy bien, por ahí nos quedamos en Stephanie, Valeria, Ángel, César, Kiara, Álvaro. Muy bien, el llamado intemperismo, claro está. Porque el intemperismo se puede manifestar de estas dos maneras, ¿no? Con una meteorización química y una meteorización física, relativamente. Intemperismo. Muy bien, borramos todo. Pantallas, por favor. Muy bien, César. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 2. La destrucción del material rocoso que implica desagradación, transporte y depositación se denomina. Muy bien, por ahí Kiara, Marjorie, Álvaro, Valeria, Ángel. Muy bien. Ojo chicos, para la respuesta a esta pregunta tengo que tomar en cuenta. Me dice desagregación. Me dice transporte y depositación. Por ende, si me están hablando de ello, voy a descartar. O sea, me están hablando de fuerzas externas, de eso no hay duda. Así que plegamiento, fallamiento, descartado, porque me están hablando de fuerzas externas. Ahora, otro punto. Me están hablando de transporte, me están hablando de depositación. Claro, por ende no puede ser meteorización, ya que la meteorización es un proceso in situ. Perfecto, la pregunta 2 sería casa. Y ahí está, dice, ¿no? Es el proceso dinámico de extracción, arranque o denudación, transporte y depósito de materiales sedimentarios por acción de diversos agentes geológicos. Esta condición por pendiente del suelo, tipos de materiales y ausencia o presencia de vegetación. Ahí está. 2, casa. Vamos con la siguiente pregunta. Pantallazo a ello, por favor. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, César. Muy bien, Ángel. Cuando ahí nos mencionan transporte, automáticamente eso es erosión. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Valeria. Muy bien, Sofía. Muy bien, Ángel. Sofía, no te preocupes, vamos a ver si eso es correcto. Muy bien, Ángel, por ahí, César, muy bien. Álvaro, Andrea. Vamos a ver si esa es la respuesta. Los glaciares, dice, degradan la parte de superficie de la Tierra. Allá me están hablando acerca de la acción glacial. Automáticamente voy a descartar preguntas. Mesetas no, porque la habíamos hablado la semana pasada y habíamos indicado que su origen es fallamiento. Cuevas o grutas no, porque son aguas subterráneas. Pongos no, porque los pongos también es formado por los ríos. Mira, tan solo teniendo esta referencia, yo ya pude haber sacado la respuesta. Claro, o sea, sigamos. Paredes verticales abruptas con fondo cóncavo. Ya eso es tan solo para rellenar, ¿no? Estos relieves son llamados valles. Muy bien, borramos todo esto. Muy bien, Sofía. Ahí está, Sofía. Vamos con la cuarta pregunta. Dice, durante una excursión al departamento de Ica, los turistas observaron una variedad de geoformas, ¿ya? De arena, donde se realizaban paseos en carritos arenosos. Como parte del atractivo turístico de la zona, esta formación corresponde a
Bueno, puedo considerar en este caso desiertos o dunas. Dunas, desiertos acá. Desiertos. Puedo considerar cualquiera de esas dos claves. ¿Ya? A ver. Y formadas. O también puedo, claro, por ahí algunos dicen, no, profesora, ¿puedo considerar médanos? Muy bien, puedo considerarlo también. ¿Ya? Es válido. Ahora, y se han formado por, las dunas se han formado por depositación eólica, así que la primera proposición, la letra A podría ser la correcta. Los médanos, erosión eólica, esto es falso, es depositación eólica, así que descartado. Desiertos, metrización mecánica, falso, también es depositación eólica. Así que la respuesta de la pregunta número 4 sería avión. Muy bien, Stephanie, Sofía, Marjorie, Ángel, César, muy bien. Aportado por el viento, son depositados generalmente como acumulaciones eólicas. Las geoformas varían por la intensidad del viento y también la dirección. En la región éolica, como en otras zonas desérticas, se forman las dunas que son generalmente por depositaciones eólicas. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 5. Perdón, ahí está para pantallazo, por favor, pantallazo, no lo había puesto. Vamos por la pregunta 5. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Marjorie. Muy bien, Darío. Ya, vamos a ver. Recordemos que el mar también puede erosionar como depositar. Dice, el farallón que se alza como un pilar dentro del mar es todo lo que queda después de la interacción o la incesante acción de las olas han erosionado el antiguo mar. Mira, han erosionado un antiguo arco marino. ¿Listo? Y dice, teniendo en cuenta el párrafo anterior, un farallón se forma por... ¿Cómo se forma un farallón? Por la erosión de un antiguo arco marino. Ah, sedimentación, no, descartado el término sedimentación entonces. Acá también, sedimentación fluvial también descartado. Ahora me quedo tan solo con dos respuestas. Degradación glaciar o degradación marina. ¿Cómo escojo entre ellas dos? Con el primer enunciado, pues. Mar adentro. Claro, por ende, la respuesta sería casa. Perdón, casa no, mandado, degradación marina, porque me están hablando de mar, ¿no? Claro. En cambio, la se dice glaciar. Un farallón también se forma por el glaciar, pero eso estaría en las zonas de alta montaña, ¿ya? Eso sería en las zonas de alta montaña, sí. Entonces, porque yo creo que por ahí algunos pudieran haber estado, quizás no con esta primera pregunta, hubieran descartado tal vez, a ver, quizás algunos habían descartado rápidamente estas dos, pero todavía tenían la duda con esta sedimentación marina o degradación marina, ¿con cuál me quedo? Bueno, pues era necesario tener que resaltar este párrafo, ¿no? Erosionando un antiguo arco marino. Ah, con ese pequeño enunciado ya me daba cuenta que era una degradación. Ahí está, 5 dados. Bien, damos 5 minutos ahora sí para que puedan responder las preguntas restantes, identificados a aquellos formados por agradación fluvial. Por si acaso, cuando me hablen de agradación es igual o similar a decir depositación o sedimentación, ¿ya? Depositación o sedimentación.
Muy bien, Miguel, muy bien, Sofía, muy bien, Stephanie, Darío, Marjorie, Ángel, muy bien, Álvaro. A ver, habíamos considerado entonces que los deltas, por las ramificaciones que esta va a presentar entre los pequeños riachuelos que se forman, asimismo las terrazas fluviales, claro, que estaban a los lados, a los extremos, a los costados de los ríos. Los desiertos, ¿es una depositación? Sí, pero es una depositación eólica. Y a mí me están hablando de fluvial, o sea, ríos. Así que descartado la siguiente proposición. Los Abra, conocido también como valles en U, ¿ya? Los valles en U, es por erosión glacial. Y las cataratas por erosión fluvial. A mí me están hablando de agradación. Así que la respuesta en esta pregunta en particular sería 1 y 2. Ahí está, casa. Borramos esto. Pasamos a la siguiente pregunta. Sí, cuidado ahí, cuidado. Muy bien, Stephanie, muy bien, Álvaro. Vamos a ver si es la respuesta. Muy bien, Marjorie. César, muy bien. Valerie, Darío, Ángel, muy bien. Ya, creo que nadie más. Muy bien, Miguel. Creo que ya nadie más. Bueno, entonces, a ver, hagamos el enunciado para poder responder. Si debido a los fuertes contrastes térmicos en la zona alta andina, una roca se fracciona sin transporte, entonces esto experimenta, mira, fracturamiento de la roca sin transporte. Me están hablando justamente de un proceso conocido como meteorización. Así que tengo dos posibles respuestas. Ya, a ver, vamos a descartar esta de acá y descartar esta de acá. Tengo dos posibles respuestas. Acá me dicen fracciona. Y ya habíamos indicado hace un instante acerca de fracción. Física, muy bien, Renzo, física. Entonces la respuesta sería barco. Ahí está, barco. Claro, porque nos están diciendo de que existe una ruptura. A ver, ¿qué dice acá el texto? Los fuertes contrastes térmicos, cambios de temperatura, que se dan en los espacios andinos, destruyen a la roca sin movilizar sus fragmentos ni alterar su composición química. Por ejemplo, se puede reducir o producir la termoclastía debido a los cambios permanentes de temperatura entre el día y la noche que dilatan y contraen a la roca generando su destrucción. Este proceso se activa por la oscilación de las temperaturas, que es propio de la meteorización física. Listo, por eso la respuesta sería barco. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 8. Ángel, fuerte contraste térmico, recuerden que ya hemos hablado de eso hace un par de semanas cuando hablábamos de clima. Cuando habla de contraste térmico me está hablando de un cambio de temperatura entre el día y la noche. En el día demasiado calor, en la noche demasiado frío. Y ante ese cambio brusco, genera que la roca se estrese, se rompa. Bueno. A ver, espérense. Listo. Determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a las diferentes fuerzas exógenas que intervienen en el modelado del relieve terrestre. Por ejemplo, las cianobacterias, esto fue pregunta de examen de admisión, ¿no? Las cianobacterias, líquenes y musgo no alteran la superficie rocosa. Eso es falso. Si lo alteran, generan meteorización biológica. Así que eso de acá estaría descartado.
Las rocas de tonalidad rojiza, ocre o parduzca experimentan la oxidación. ¿Sí? Habíamos indicado que cuando una roca tiene alta concentración de hierro y al tener en contacto con el oxígeno, esta cambia de tonalidad. Así que la segunda proposición sí sería verdadera. En las altas montañas se produce la metrización conocida como gelifracción. Sí, eso se puede dar en altas montañas porque pueden las temperaturas llegar alrededor de los 0 grados y hacer que el agua rompa la roca por estar a bajas temperaturas. Las calizas originan paisajes kársticos por la disolución del carbonato de calcio. ¿Sí? Las aguas se vuelven ácidas y eso genera que las rocas se alteren en un proceso de erosión kárstica. La 4 también sería correcta. Así que la respuesta de esta pregunta sería dado. Ocho dado. Pantallazo, por favor. Vamos con la penúltima pregunta. Los procesos de acción eólica involucran la posibilidad de que el viento transporte materiales en suspensión y pueda pulir la roca dándole forma particular. Este proceso se denomina, ojo chicos, están hablando de pulir las rocas, pueden pulir las rocas, ¿no? Pulir las rocas, ¿qué sería? Profesora, es parte del proceso de erosión eólica, muy bien. Así que sedimentación eólica no, metrización química tampoco. Nos quedamos con esto, ¿bien? Que puede ser deflación o corrosión. Pero habíamos visto que la deflación era cuando se sacaba un fragmento de la roca de manera violenta. Y era a veces tan grande la dimensión que no podía ser transportado con facilidad por el viento. Así que el barco estaría descartado. En cambio, la C dice corrosión, y la corrosión era que el viento tenía pequeñas partículas de roca muy pequeñas que generaba esa característica como si fuera una lija, ¿verdad? Listo, muy bien. Entonces la 9 sería casa. Muy bien, chicos, chicas. También, están bien, por ahí todos están coincidiendo. Pregunta 10. Ya, pantallazo ahí, por favor. Vamos con la última pregunta. Dice, en la Amazonía, debido a la extensa llanura, los ríos transcurren lentamente en las zonas que forman. Habíamos dicho que el hecho de que transporte lentamente forma meandros, así que tenemos dos respuestas. Que corresponden a la fase de depositación pluvial. No, ¿verdad? No es la lluvia, es un río actuando. Muy bien, sería erosión fluvial. La respuesta sería casa. Ahí está, chicos. ¿Qué pasó por ahí? Ya bueno, ya vamos a darnos cuenta ahí de algunos conceptos. Poco a poco, vamos a volver a hablar de la característica de meandros, sí, cuando hablemos de relieve amazónico y cuando hablemos de ríos de la selva. De nuevo vas a escuchar ese término meandro. ¿Dónde encuentro meandros en el Perú? En la selva nada más. Acá en la costa hay un caso particular, que ya te lo voy a explicar en su momento. Está hacia el norte ese caso particular, ¿ya? Te lo digo en su momento, para que no te vayas a confundir ahorita con tanta información. Vuelvo a repetir, los nombres van a ir recordándolo ustedes conforme vayamos desarrollando los temas, así que no te preocupes, ¿ya? Traten de repasar más bien, y si hubiese algún